Saludos amigos a este su canal Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. El campo corto de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., dio el salto de novato prometedor a estrella de la MLB durante la temporada 2020. Con los Padres ahora listos para competir en los próximos años, pronto podrían estar buscando recompensarlo con una extensión de contrato. El campo corto de 21 años hizo su debut en la MLB en el 2019 y está demostrando rápidamente que la exageración de los prospectos estaba justificada a medida que se convierte en uno de los mejores jugadores del béisbol. Tatis Jr. está apenas en su segunda temporada de Grandes Ligas y no será elegible para la agencia libre hasta 2025. Si bien los Padres podrían tenerlo bajo control contractual durante los próximos 5 temporadas, aparentemente ya están decididos a mantenerlo en San Diego por más tiempo. El padre de Tatis Jr., el exjugador Fernando Tatis, dijo al periodista Luis Morales, con quien compartió algunas ideas sobre el futuro potencial de su hijo en San Diego. Si bien su padre no entró en detalles, indicó que un contrato a largo plazo podría estar en el horizonte. Hemos visto a los equipos de Grandes Ligas convertir en una prioridad en los últimos años firmar a sus jóvenes talentos para extensiones a largo plazo años antes de llegar a la agencia libre. Hacerlo le permite al club evitar posibles batallas de arbitraje en años futuros y a menudo ofrece contratos que se extienden más allá de cuando el jugador podría llegar a la agencia libre. Si bien Tatis podría ver más beneficios a largo plazo al cumplir con su pacto actual y pasar por arbitraje, firmar una extensión de contrato ahora le garantiza dinero para su futuro. En 16 partidos este año, Tatis ilumina a los pitchers de la MLB y asombra a los fanáticos que ven desde casa. Está empatado en el liderato de la liga en jonrones con 8, ocupa el segundo lugar en impulsadas con 18. En Estados Unidos ven a Tatis en estratosfera y como el que traerá alegría al béisbol. Era 2013 cuando el panameño Marco Patti, director internacional de reclutamiento de los White Sox, observó un tryout de un Fernando Tatis con 14 años y le preguntó, ¿qué quiere ser? A lo que hoy el toletero de los Padres respondió, el Derek Jeter dominicano. Lo dice en un reportaje de portada de este mes en ESPN.com bajo el título Trayendo la alegría de nuevo al béisbol. Una nota para la que Jeff Passan utilizó de 4.704 palabras que hace de consumo más dirigible con 4 fotos y 3 videos. El Tatis tercero que hoy copa los títulos de los grandes medios estadounidenses y es visto como el paquete completo de herramientas para adueñarse del juego estaba supuesto para comenzar a tocar las puertas de las grandes ligas este año, al cumplirse su quinta campaña profesional como los grandes prospectos de la promoción 2015. Pero su despegue meteórico adelantó las cosas y es hoy el jugador que más aporta en lo que va de temporada delante de consagradas figuras en su prime como Mike Trout, Mookie Betts, Nolan Arenado, Francisco Lindón o Manny Machado. A Patti, quien ha escauteado desde 1993 entre Bravos, Blue Jays y White Sox, se le atribuye haber visto cosas en Tatis que otros escuchas no, pero al parecer hasta él ha quedado sorprendido. El reporte de MLB Pipeline, la plataforma digital de prospectos de Grandes Ligas, describía a Tatis en el verano de 2015 como un jugador que ha demostrado un brazo decente y poder bruto al lado derecho. Ese reporte de escucha, que hacía más hincapié en que su padre había jugado en la MLB, también agregaba que tenía acción fluida en defensa y habilidad para batear la pelota. Su swing respetable ha impresionado a los evaluadores y en defensa puede terminar en segunda o tercera. MLB reportó que Chicago le dio un bono de $825,000, aunque otras fuentes aseguran que fueron $700,000.
Un equipo que lo vio ofreció un máximo de 450,000, pero otras fuentes supieron que Tatis padre pedía 1 millón por el chico, $1 millón por el chico, que en ese entonces medía 6'1 y pesaba 170 libras. Hoy tiene 6'3 y pesa 217 libras. Es que Tatis no estaba tan desarrollado en 2015 o 2016 cuando firmó. Es un ejemplo para que los equipos tomen en cuenta de que hay peloteros cuyo desarrollo es más tarde. Lo que él sí tuvo fue un despegue a los 18 años, dice Amaury Nina de la International Prospect League. No jugó con White Sox. Ni siquiera los White Sox lo consideraron como la joya de la corona. El bono mayor lo destinaron al corpulento jardinero Franklin Reyes, 6'3 y 235 libras, hermano menor del hoy guardabosque de los Indios, Frank Mill, a quien entregaron 1.5 millones. Reyes no juega desde 2017 por problemas en la espalda. Marco Paddy vio algo más allá. Allí radica la diferencia entre scouts y un gran evaluador. Escribió un Twitter Carlos Ríos, es escucha de los Yankees, que fichó a Robinson Cano y Melquis Cabrera. Todos fallamos, todos. Por eso el evaluar jugadores no es tan fácil como muchos pintan. Los 30 equipos sabían que era prospecto, pero ¿qué tipo de prospecto es la clave del scout? Ese año hubo 20 prospectos dominicanos que recibieron más dinero que Tatis. De hecho, solo Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. están en la MLB. Tatis Jr. no jugó un solo partido en ligas menores con los Medias Blancas, un hecho que cada día molesta a los fanáticos del club. En junio de 2016, antes de debutar con el Green Farm en la Liga de Novatos de Arizona, fue cambiado a los Padres junto al relevista Eric Johnson por el come innings James Shields, y ya en segundo año mostró su poder con 22 jonrones entre A y AA para en septiembre de 2017 convertirse en la primera selección del draft de Lidón por delante de Guerrero Jr. San Diego pudo ganarle tiempo de servicio a Tatis y prolongar su control subiéndolo el 15 de abril 2019 en lugar del 28 de marzo, pero Machado y Eric Holmes invitaron en febrero a una cena del dueño del club, Ron Fowler, un multimillonario que es el CEO de Lincoln Investment Inc., distribuidora de cervezas como Miller, Heineken y Coors. Allí lo convencieron de que debía incluir al dominicano en el equipo grande desde el primer día, lo que lo convirtió en el primer en iniciar el curso con menos de 20 años en las últimas 2 décadas.